Para el curso de creación empresarial, mi nombre es Byron Eduardo Tejas Escobar, con carnet 0811591. Semana 7, trabajo número 6. Los manuales son importantes dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque son escritos que nos dirigen, que nos encaminan hacia nuestra meta. Cuanto a la empresa, su objetivo principal es la rentabilidad. ¿Cómo vamos a conseguir esa rentabilidad? ¿Qué debemos hacer? Hay diferentes formas de cómo encaminarnos hasta nuestros objetivos. Hay diferentes manuales, como por ejemplo los manuales administrativos, los manuales operativos, y todo esto facilita o contribuye a que cada integrante de la organización o cada integrante de la empresa se encamine hacia los objetivos sin perderse en cosas que no tienen sentido. Está bien definido. Hay que definir bien cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestras políticas, cuáles son nuestras prácticas en base a lo que requiere la organización. Si yo como miembro de la organización estoy de acuerdo, pues tengo que asumir todas estas, lo que se describe ahí dentro de los manuales de procedimiento. Tengo que ser cumplidor de estas funciones. Función como medio de comunicación y coordinación organizacional. Los manuales administrativos describen la política y las prácticas de la organización. Su función principal es servir como medio de comunicación y coordinación entre los diferentes departamentos y niveles de organización, asegurando que todos trabajen hacia los mismos objetivos. Los elementos de identificación y contenidos básicos. Cuando se redacta un manual de procedimientos, debería de tener la introducción o el propósito con el cual nos enfocamos, el alcance, a quienes va dirigido y para quienes es importante los manuales, los objetivos o las metas que debe cumplir el manual, las políticas y procedimientos, las directrices y pasos a seguir, las responsabilidades, los roles y las tareas asignadas. Prácticamente esto es muy importante porque nos encaminan hacia nuestras metas. Diferencia entre manual general y manual específico. Eh, General es aplicada a toda la empresa. Prácticamente sería como un código de ética. Esto nos indica qué hacer y qué no hacer dentro de la organización. Por ejemplo, si tengo si yo pertenezco a una organización que su venta o su operación es materiales de construcción, una de las normas es no tener también una venta de materiales. ¿Por qué? Porque se crea prácticamente algo que no va dentro de la norma de la organización. O por ejemplo, si trabajo en una venta de comida y yo también tengo otra venta de comida, no es permitido porque se crean intereses y que pueden beneficiarse de los manuales que tiene la organización prácticamente. Eh, Esto es para toda persona que está dentro de la empresa, cómo debo comportarme, qué debo hacer, qué no debo hacer y todo eso, ¿verdad? En cuanto a lo específico, está enfocado hacia un área. Prácticamente sería como, por ejemplo, un manual de procedimientos en la carga y despacho, ¿verdad? Desde el momento de cobro eh, o la venta hasta el momento de cobro, cómo se debe de entregar al cliente, qué cliente es el que va a recibir en su nombre, su apellido, las placas del vehículo, qué día, qué hora le fue entregado el producto, cómo se le fue entregado el producto. ¿Para qué? Para que cuando el cliente reclame de algún producto tengamos registro de todos los procesos que se llevó o todos los documentos que, que nos amparan a nosotros como empresa al momento de entregar un producto. Los contenidos y pasos que deben incluir.
Prácticamente sería la introducción, los objetivos que se deben alcanzar. La introducción sería qué es lo que pretendemos con los manuales y los objetivos, hacia dónde vamos. Las políticas y procedimientos son claves prácticamente cuando nos entramos dentro de una organización, nos indican a qué horas es la entrada, qué horas es la salida, momentos de descanso, momentos de almuerzo y todo esto. Esto prácticamente nos encamina hacia lo que la organización quiere. Las responsabilidades y los roles dentro de una organización, si hay algo no está bien definido, cualquiera haría un descontrol. ¿Por qué? Porque cuando hay una responsabilidad, nadie asume sus responsabilidades. Entonces, es importante definir qué es, quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer. Los formatos y documentos relacionados. En este caso podría ser como, por ejemplo, cuando hay un manual de procedimientos en un restaurante. Ahí prácticamente nos explican cómo se debe hacer, en este caso, por ejemplo, una hamburguesa, a cuánto de temperatura tendría que cocinarse la torta, cuánto tiempo de caramelización llevaría el pan, qué máquina se usa, cómo debería estar almacenada la lechuga, el tomate, todos estos, el aderezo, en qué momento se traslada a su recipiente, cuánto tiempo de vida puede tener y todos estos son los documentos que nos ayudan a tener este control y esa revisión y la actualización, ¿verdad? Por ejemplo, en cuanto a los manuales de procedimientos, creo que todos deben de tener o todos los que pertenecen al restaurante deben de tener tiempo para leer, tiempo para revisar bien cómo se debe hacer un proceso. Si tiene dudas, puede también ir a revisar qué es lo que le hace falta o qué pasos no hizo. ¿Por qué? Porque cuando llega a control de calidad, revisaría todos estos procesos que deben de estar en el manual y se deben de cumplir tal y como está en el manual de procedimientos. Entonces, todos estos datos nos ayudan a perseguir nuestros objetivos, que son, por ejemplo, en un restaurante, servir al cliente de la mejor forma, de la mejor calidad y todo lo que se refiere a satisfacción plena del cliente. La importancia de la difusión y correcta aplicación. Esto nos mejora la eficiencia y la consistencia en cuanto a lo que queremos perseguir. Prácticamente reducir riesgos y errores facilita también la capacitación del personal porque cuando tenemos procedimientos le sabemos qué decir, cómo decir, que también le podemos decir qué no hacer en determinados momentos. Alinea a la organización con los objetivos. En conclusión, los manuales de procedimientos son esos, manuales que nos indican qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y, y es prácticamente, si es un manual para procesos, prácticamente sería para las personas que están en el área operativa. Y si es un manual de administración, tendría que ser para los gerentes, qué se debe hacer, qué no se debe hacer en cuanto a los objetivos de la empresa.